Señores, queremos leer una nota luctuosa. Ha fallecido Leonte Emilio Guerra Ubrí. Leonte Emilio Guerra Ubrí, hermano de doña Livia Guerra de Longo, cuñado de José Esmeldi Longo. El señor, tendremos su cadáver en la funeraria Blandino, en la Lincoln, desde hoy a las 12 de la tarde. El entierro será mañana martes 12 de julio a las 11 de la mañana en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez. Que en paz descanse don Leonte Emilio Guerra Ubrí, un excelente deportista de la República Dominicana, conocido por todos los dominicanos. Pase su alma. Bien, amigos, hemos dicho en los últimos 2 o 3 días que realmente nosotros no sabemos, porque no lo sabemos, no es que lo hacemos porque queremos decir algo que llame la atención o que consiga seguir. No, nosotros no sabemos dónde está el delito en el que ejerce el poder. Cuando nos describían la situación de Sri Lanka y decían que la altivez y la arrogancia de sus gobernantes era tan grande que el pueblo no entendió cómo esa gente tuvieron que meterse el rabo entre las piernas y escaparse. Y cómo las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a mantenerse en sus cuarteles y dejar que el pueblo hiciera lo que le diera la gana. Y convertir Sri Lanka en un caos. ¿Por qué? Porque se equivocaron los gobernantes. Y cuando nosotros comparamos las situaciones, porque ayer un comentarista dijo, eso fue lo que pasó en Sri Lanka. No, aquí se hizo lo que tenía que hacerse. Que dé resultados o no, le puse el tratamiento al enfermo que el enfermo necesitaba que le pusiera. Si funcionó y se prendió, qué bueno. Pero estamos en intensivo. Estamos en intensivo. Que a la oposición le interesa que la situación se empeore para ellos poder salir de este gobierno, porque las crisis se llevan los gobiernos. No jueguen con eso. No jueguen con eso, porque este gobierno también jugó a lo mismo. Y lo malo que tiene es que jugó a eso. Por otra parte, incondicionales que no aspiren a la presidencia, en algunos casos se necesitan. Ayer decía Aristides Escudero, ¿tú aceptarías de nuevo la administración de Catalina? Dice no. Todo el mundo sabe que no soy el adecuado. Pero César Sánchez, en un gobierno de Hipólito, que todos hemos criticado, se reconoció la labor de César Sánchez. Y en un gobierno como el de Jorge Blanco, que fue un desastre, se reconoció el trabajo de Marcelo Jorge. Eso pasa, y eso es lo que los gobernantes tienen que saber. Y cuando esa Procuraduría, que si buscamos sus orígenes, entendemos lo que está haciendo, además de que está haciendo lo que tiene que hacer, y que le filtra cosas a sus periodistas amigos y a los otros no le da, está muy bien, tienen que protegerse, porque no saben lo que van a hacer. Si confirman todo lo que hay, tenemos un ex procurador que no tiene precedentes. Cuando a Kennedy le dijeron, ¿por qué nombraste a tu hermano procurador? Dice, porque es el único que puede meter preso al presidente de la República. Es así. Él no tiene experiencia, ya tomará la experiencia. La tendrá. Entonces, cuando tú coges esos elementos y además ves algunas cosas que tú escuchas en las redes o en la radio, cómo hay una ambivalencia en personajes que a mí me provoca a veces risa y a veces pena. Escucho a Ramón Albuquerque en un lenguaje apropiado, en que habla de física cuántica. Pero ese fue y dijo, entren todos, coño, el mismo que habla de física cuántica.
Y un hombre que habla de los griegos y de los romanos y hace citas que hay que hacer, estudiar historia, estudiar filosofía, estudiar política, estudiar socialismo, estudiar a Marx, a Lenin, a todas las situaciones, y te encuentras que el jefe del Partido Comunista de la República Dominicana utiliza todo ese material de incontable cultura, y de buenas a primeras te dice el embedeco, un que se yo qué con mucho fleco, el mismo que te está hablando de lo otro. Señores, los políticos dominicanos tienen que revisarse. Y le decíamos a Carlos, tú sabes que en el año 90, nosotros tuvimos unas elecciones en que fueron a elecciones Balaguer, Peña, Bosch y Jacobo. Los 4 líderes históricos. De los cuales los 4 están muertos. Los 4 están muertos. Sí. Y de los partidos pequeños fueron Vincho Castillo, José Rafael Abinader, Roberto Saladín y Pin Montaz. De los cuales hay 2 muertos. 1 muerto. 1. El papá del presidente de la República. Pero fue por el partido Acción Constitucional. ¿Por qué fue Abinader por la Acción Constitucional? Porque la Junta le había inhabilitado la Alianza Social Demócrata. La Alianza Social Demócrata la creó Jiménez Grullón cuando fue candidato Frente a Juan Bosch. contra Juan. No, se discutió la candidatura del PRD en el 61 y Bosch le ganó y él se fue con la Alianza Social Demócrata y perdió, ganó Bosch la presidencia. Y en el 2019 vuelve el PRD y pelea y se desprende un pedazo con Abinader e Hipólito y forman la Alianza Social Dominicana, que es la misma de Jiménez Grullón. Pero deciden, para no repetir la escena, Alianza PRM. En estos casos, quien gane la alianza no ganó el PRD como ganó en el de 61. Y esas son de las cosas que a veces pasa desapercibido. Pero ¿y quién es el presidente? El hijo de Abinader. Si llamamos bien las cosas, el partido Alianza Social Demócrata es el partido del gobierno. Originalmente es así. Tenemos a Fernando Peña y yo le quiero preguntar, Fernando, sin analizar muy profundamente la situación de Sri Lanka, ¿no se te parece un poquitico al del 84? ¿Te acuerdas del 84? No, Un pueblo que se opone a unas medidas. tanto como usted me acuerdo, y como el país. Pero creo que son realidades efectivamente distintas, porque en Sri Lanka pidieron de manera directa la cabeza de un gobierno. Aquí pidieron el estómago. Son planos y momentos absolutamente diferentes, aparte de la distancia geográfica, continental y cultural. Lo cierto es que plantea un hecho político que sí tiene que ser analizado por su trascendencia. Y yo diría, el problema es porque hay que irse tan lejos para hacer analogía respecto de la realidad y la vida dominicana y sobre todo de la vida institucional, después que usted hizo un recorrido tan bonito en la historia de 1961 al gobierno de Abinader y recuperó un partido como Alianza Social Demócrata desde la historia y desde esa riña histórica entre Bosch y Jiménez Grullón.
o desde el problema histórico del liberalismo dominicano, signado desgraciadamente por la división de sus cúpulas y de sus ejes políticos fundamentales, por la fractura. Es como si usted estuviera advirtiendo que podría pasar con los actores políticos actuales lo que pasó a principios de la década de los 60. Y ahí sí yo podría comenzar a coincidir con usted. Pero analogía, comparación directa entre Sri Lanka y el 84, claro que no. Además, aquí en la República Dominicana, en 1984 hubo una acumulación de dos factores fundamentales. Uno fue el descontento de la gente expresado en la calle frente a la reiteración de políticas que eran la locura, definitivamente. Y dos, un proceso de conflictos internos que llevó a la calle a confluir a actores políticos que parecía nadie juntaría. No se olvide que en la calle coincidieron tres factores. Uno, la esencia democrática de verdad del PRD. Dos, la posición de Joaquín Balaguer. Y tres, la intervención de la izquierda. Entonces eso se combinó para que se produjera abril del 84 de tal manera y con tal contundencia que hubo que crearle artificialmente un liderazgo para poder discutir con él. Y ahí estuvo justamente el genio y la habilidad de José Francisco Peña Gómez, que permitió crear el pasadizo a través del cual se bajó desde la posibilidad de barrer un gobierno a la solución de un problema de demandas sociales y políticas concretas. Pensé mucho, por la confianza que tenemos, por la amistad que nos une, voy a cometer un poquito de abuso en decir algo que se me quedó y que no quisiera, y quiero pedirte que no le añadas nada. Depende. No, porque no te afecta, pero podía ser una buena lección para los que sepan lo que voy a decirte. Los polvos de ayer traen los lodos de hoy. Punto, diría, en cuanto a la situación judicial dominicana. Seguimos hablando de política vernácula. Fernando, ¿qué diferencia vamos a sentir en la universidad y en el observatorio con la no elección de el doctor Asjana y la elección de un candidato que fue abiertamente apoyado por el gobierno? Me parece que o en la universidad existe una camisa de fuerza que obliga a los rectores más o menos a seguir todos el mismo curso. La universidad tiene una institucionalidad que ha estado muy afectada en múltiples direcciones. La universidad acaba de elegir un rector frente a un candidato que usted y yo apoyamos, pero que no pudo finalmente tener la mayoría de los votos, que logró un excelente posicionamiento, ¿no? La inmensa mayoría de los decanos, justamente, de los decanos de todas las facultades, fueron ganados justamente por quien perdió la rectoría. La universidad está, desde el punto de vista de la votación, fracturada en dos. Sin embargo, la universidad tiene una institucionalidad y el rector es Editud y Libertad, independientemente de la posición y la actitud política que pueda asumir. Ahora, la vida universitaria siempre se afecta, como pasa con todos los cuerpos sociales y con todas las instituciones. Y habrá, obviamente, cambios en la conducta, la actitud y la posición de la universidad. Pero no se olvide que el Observatorio de Políticas Públicas fue hecho bajo la rectoría de Franklin García Fermín. Se fundó en ese periodo, que fue justamente, lo hemos hablado aquí en este mismo programa. Y aparte de que se fundó en ese momento, recibió el apoyo de ese ex rector de la universidad, probablemente como no lo recibió de ningún otro rector, ni de Iván, ni siquiera de doña Egma,
Efectivamente, en eso hay que ser responsable. Y cuando digo apoyo no me refiero a apoyos materiales, sino a compañía institucional. Ahora, el observatorio es un órgano de investigación que pertenece a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde el decano que ganó, justamente hijo de un Pereira, Héctor Pereira. Es un abogado que también conoce y ha acompañado al observatorio. No hay problemas institucionales con eso, porque además el observatorio ni siquiera empleo tiene, porque quien dirige el observatorio no cobra por eso, tiene empleados obvios nominales y un equipo de investigadores participando. No debe haber técnicamente ningún tipo de problema, porque además es un órgano de pensamiento y nadie nos va a cambiar la forma de pensar. Nadie nos va a cambiar la manera de pensar y actuaremos justamente en la misma dirección que hemos hecho, intentando servir al estudio, al seguimiento de las políticas públicas en el país. El que se confronte con eso, lo hará. Pero eso ha pasado siempre y no ha tenido ningún tipo de problema, ni ha conflictuado directamente con ninguna autoridad no electa ni electa. Lo que tiene el observatorio es responsabilidad académica, responsabilidad institucional y posiciones sobre las cuestiones que son sus temas de trabajo, que nadie las va a cambiar. Caminando un poquito hacia atrás, el doctor Azana, que como dices, Fernando, sacó una muy buena puntuación, o sea, un buen repunte. 40% en la primera En la ocasión. primera vez que va como candidato a rector. El de estudio había ido 3 veces, si mal no recuerdo. La cuarta, sí. La cuarta vez. Tiene un proyecto. Sí, dilatado. Dilatado, lo tenía. Otra cosa, Fernando. Ayer el ingeniero Albuquerque, en el programa Hablan los Sabios, que yo no me lo pierdo, dijo algo que quisiera tu confirmación. Dice que en el pacto eléctrico estaban varios sectores, dentro de ellos sectores populares y sectores de la UAS, que sin embargo cuando se firmó ese pacto, todos los sectores no firmaron y 2 sectores no firmaron. Pregunta, ¿tiene validez un pacto en que los que fueron convocados a formar parte de ese pacto, 2 no firmaron o tenía que haber quórum? Es un problema de regla de juego y de ley y de sentido común. Hay una cosa que es más elemental. Doctor, el pacto que supuestamente firmó el presidente Abinader, él dijo que no estaba completo y que había que continuar. ¿Cuándo lo firmó? Ahora. Segundo, lo firmó con actores, una parte de los cuales no estaban comprometidos con el proceso de discusión que se desarrolló durante más de 3 años. Tercero, es el mismo pacto que su partido, sus funcionarios y él mismo había denunciado como inservible. Entonces el presidente buscó para firmar como pacto una cosa que él había denunciado como impracticable y como hecho sencillamente a la medida, no solo de la falta de transparencia, de la corrupción y de los grupos de poder que habían hecho negocio con la cuestión eléctrica. No lo digo yo, lo dijo él, lo dijo Toñito Almonte, lo dijo Martín Robles, lo dijeron todos los funcionarios del área eléctrica del PRM. Es más, ni siquiera el PRM participó en el proceso de discusión del pacto. Y si dicen que participó, están hablando una mentira frente al país. El PRM se retiró de una vez. Quien permaneció fue sociedad civil echando su batalla frente al PLD y los grupos de generadores y los grupos del negocio eléctrico, sobre todo los que manejan. Estaba, sí. ¿Cuál gobierno? El del PRM. ¿En dónde? ¿En dónde? En el pacto, no, pero, doctor, cuando el presidente dijo que faltaba, pero dijo. No, escúcheme, le estoy diciendo, cuando el pacto se discutió y se paró y duró paralizado años, ahí lo recuperó el PRM después que volvió al gobierno. Pero el PRM no había participado en el proceso de discusión durante casi 3 años del pacto. Y como no participó, ni siquiera sabía lo que había. Y cuando lo denunció porque no servía. Cogió el mismo documento del PLD, el mismo documento, con la fecha vieja, doctor. El que firmó Abinader tiene las fechas viejas de 2 años antes.
Entonces, ese documento era un documento primero apócrifo, era inservible, no era el producto de las discusiones que se desarrolló. Autorizado. Y no se olvide usted que quien dirigió el proceso de consolidación de la consulta es una persona muy amiga suya, Marixa Ruiz, para lo cual el CES le pagó una consultoría, hizo un trabajo y llevó todas las propuestas y eso se consolidó. Y cuando vino el gobierno, le solicitó Toribio a Marixa Ruiz, incluso que hiciera una revisión, y Marixa se negó porque no le estaban entregando ni siquiera los materiales que tenían que entregarle para hacer el trabajo. En 2 semanas, el presidente se aparece llamando a firmar el pacto en el Palacio, con Bichara a la cabeza, representando justamente todo lo contrario, y firmaron un pacto. En eso que ellos firmaron, no participó entero la sociedad civil. Y no participaron una parte de empresarios y otras instituciones, e incluso hasta empresas. No firmaron el pacto, que estaban dentro del listado de gente que participó del proceso de discusión. Entonces ese pacto, es más, se llevó a los tribunales, doctor. ¿Por qué? Porque había gente que estaba firmando. Después de hecha la firma y anunciado en Palacio, había un listado y un momento de que para que usted fuera a firmar el pacto después de hecho y anunciado, una cosa totalmente irregular. Entonces, en los hechos, se creó una comisión, incluso en el propio CES actual, que tampoco funcionó, encabezada por el ingeniero Moreno San Juan, o sea, Luis Moreno San Juan. Y esa comisión ahora mismo entró en crisis. Y el propio ingeniero Moreno, que dirige el Instituto de Energía de Agua, se va de la comisión y dice que no funciona porque el empresariado lo único que quería era seguir haciendo lo que había hecho desde antes. Entonces ellos quisieron tener una firma y la tuvieron y terminaron haciendo del sector eléctrico, de Punta Catalina, de la transparencia, de todo eso, lo que les dio su gana. Aquí ni hubo pacto eléctrico aquella vez cuando el PLD y mucho menos ahora, independientemente de la firma de Luis Abinader. Una pregunta, ya entendimos ahora la situación energética del país, porque es pacto eléctrico, no pacto Catalina, ni pacto Vicini, así es, ni pacto generadores, sino pacto eléctrico, por pacto nacional por la reforma del sector eléctrico, ni pacto Macarrulla, sino pacto eléctrico. En ese pacto eléctrico, el tema de combustible merece un adendum mayor que el mismo problema que existía antes de firmarse ese pacto. No, eso es uno de los grandes déficits y de las grandes desgracias de un pacto eléctrico. No era posible discutir con seriedad y llegar a conclusiones responsables del tema eléctrico si no se discutía el tema combustible. No solo por el problema de los generadores, no solo por el tema de las exenciones, sino por la presencia y la participación del tema combustible en el costo de la energía. No era posible y eso se negó siempre. Se negó y se blindó el pacto, como dijo Bichara, primero para no discutir nunca Punta Catalina, que nunca se discutió. Y segundo, se negaron absolutamente a discutir el tema combustible. No solo por lo que implicaba en materia de transparencia, de corrupción y eso, sino porque efectivamente había que discutir por el fondo el problema del costo real de la energía. ¿Cómo se discute algo que puede variar tanto? ¿Cómo se establece eso en un pacto? No te entiendo la pregunta. Los combustibles que varían mucho. ¿Qué tú le hubieras puesto al pacto con relación a los combustibles? No, ocurre que nosotros no solo compramos combustible en función de si te subió hoy o te subió mañana, nosotros lo convocamos por periodo. Tú has comprado mucho a futuro. A futuro. Tú sabes del negocio. Tú no has comprado a futuro. Sí. Mira, el tema elemental, te voy a poner el tema del carbón y la licitación que se hizo ahora. ¿Por qué se denunció la licitación? Y la fianza también. Claro, todo. Si todo eso se establece, además usted sabe de economía, Michelle, y sabe que sí que se puede. Entonces, no se puede establecer costo a nada. Absolutamente a nada habría que establecerle costo. Y tú, conociendo de economía, sabes perfectamente. El pacto que existe, y que estoy totalmente de acuerdo de que no lo firmó todo el mundo. Por tanto, es irregular, doctor. No establece combustible, pero establece unos porcentajes. Pero por eso esto te digo. Entonces, ¿cómo tú, si quieres hacer un trabajo y un análisis serio de una cosa como esta, no vas a tomar en cuenta una valoración real y un estudio del tema combustible? Sí. Por ejemplo, si estudiamos el tema combustible para manejar el costo, no habría que hablar de las exenciones. Si a ti te exoneran como productor de energía de una planta de esas viejas, de esa chatarra que tienen los grupos poderosos aquí todavía, que son las que, oye bien, las que todavía marcan el precio. Cuando Punta Catalina te saca el 30% de la energía que hoy ella produce para el sistema eléctrico nacional interconectado, te saca la energía más barata del sistema.
¿quién te pone el precio entonces? ¿No debe ser la más cara en un sistema como el que nosotros tenemos? Entonces, si yo tengo el tema combustible, yo tengo que pensar, ¿cómo es posible que al que me Y ni vende la siquiera energía... es un promedio, debería ser un promedio de todo. Que si tú me metes, técnicamente debería ser. Claro. Por eso a Danilo Medina lo pusieron a hablar mentira diciéndole que Punta Catalina iba a producir a 5 y cuando se intenta firmar el pacto, un mes y medio después con Danilo Medina, era a 13 que lo estaban poniendo en el propio pacto. Todo eso lo discutimos aquí en Revista 110. Entonces, sí tiene que incluir, si se puede, Michelle, establecer costos claros, transparentes a partir de eso. Ahora, si tú a un generador en Puerto Plata, de la vieja Mian Aeron, por ejemplo, que produce con gasoil del peor, tú le das exenciones para traer su combustible y le sigues pagando el combustible como si él lo pagara caro, entonces así no hay no solo transparencia, sino que es una política pública que solo se orienta a garantizar que el dueño de esa vieja Mian Aeron tenga mucho dinero. Y no solo eso, sino que hasta ahora venga y te la convierta en gas y te haga mil cosas. Y tú sabes lo que está pasando en todo el sistema eléctrico. Entonces, lo que hay aquí con el tema eléctrico, doctor, es una gigantesca estafa, y lo dijimos, que sigue igualita. Es más, probablemente empeora, porque ahora veía la decisión de Francia. Usted recuerda que le dijimos aquí que en Europa, porque esta burguesía se comporta muy bien, Electricité de la France, ¿no? Electricidad de Francia, compró y privatizó como Estado, digo privatizó pues, figurativamente, la energía en Inglaterra. Quien compró la electricidad de Inglaterra fue Francia, a través de su empresa eléctrica, que es estatal. Hoy, un gobierno ultraconservador o conservador, europeo como el francés. Pero ellos están estatizando No solo es la energía nuclear, sí, toda la energía la están como está estatizando. pasando con la salud en los países europeos, progresivamente van volviendo a la Sí, posición de poco a Julito, poco están a la volviendo a la posición de Julito socialización. Jacín, de esa posición que tenían cuando el llamado Estado de Bienestar, y están convirtiendo en estatal Lo que hasta los pasa es que hay sistemas de salud. situaciones que obligan que las mismas cosas van ocurriendo. Pero en esa misma dirección, Fernando, para no desperdiciar. Pero está claro, Michelle. Es muy difícil que un país, una persona, la salud, tenga un solo problema. Siempre hay sistemas en el cuerpo, áreas en la economía y en los países, y problemas también que son diferentes. Por ejemplo, hoy aquí tenemos muchos problemas y ese es el gran reto que tenemos. Nunca antes teníamos tantos problemas al mismo tiempo. Pero si buscamos los 4 principales, no es que hagas un ranking ni que me digas cómo resolverlo, porque son problemas y nadie quiere problemas, ni los gobernantes quieren problemas, ni nadie se está aprovechando. Energía, lucha contra la corrupción, crisis e inflación y reelección y política. De esos 4 elementos, ¿tú crees que nosotros vamos a poder resolver nuestros problemas con 4 cargas tan pesadas como esas? Yo le había dicho, doctor, cuando Yocasta me llama y me dice, recuérdate de la revista el lunes, ¿cuál es tu tema fundamental? Yo dije, no, el doctor sabe que tenemos que hablar de política, es mi punto de partida de las cosas, además lo que hago, ¿no? En términos de análisis, de estudio. Lo hacía y venía pensando justamente en que ninguna de las anteriores iban a hacer las preguntas, sino de la de ahora, de la que usted hace. Y yo, de a poco, pensando como pienso, iba llevándola para dar la respuesta sin que usted me hiciera la pregunta. Doctor, aquí usted y yo analizamos el tema de que en la República Dominicana había, y cuando usted puso lo de Alianza Social Demócrata y termina con Abinader presidente, lo tocó. Aquí hay un vacío de liderazgo político en todos los planos de la política. Y la presidencia no da liderazgo. La presidencia da Poder, gobierno. poder. No, gobierno. Porque aquí hay gobierno y hay quien tiene el gobierno y no tiene el poder. Ya. Aquí el poder es no solo oligárquico, aquí el poder es de la troika. Aquí Y el hay poder fuera del gobierno. No, hay un poder que es en el que descansa el gobierno. Ya. ¿Y cuál es la troika?
¿Tú no lo sabes? Oh, Sí, sí, está bien. oh. Sigue. Vicini es para allá, Sí, Risset. sí. No, Vicini es para allá, Risset. Claro. El equipo Vicini, es para allá, Risset. ¿quién es para allá? Ah, no sabe, es para allá. Estrella Risset, perdón. Estrella Risset. Disculpen los de para allá. Estrella Risset. Lo que pasa es que No, Estrella es el doctor, sustituto doctor, de- no, mire, doctor, y teniéndolo. Te traicionó. No solo eso, sino. El subconsciente. No. Es que Estrella sustituye al grupo de para allá en Santiago. ¿Verdad? Sí. Pero además, teniéndolo de frente así. Muy bien, aquí. sigue. Entonces, ¿cómo es posible que el poder permanente funcione en el país dirigiéndolo? ¿Cómo ocurre y acontece ahora? Entonces, nosotros tenemos un vacío del liderazgo porque el liderazgo está más allá de la función dirigente. El liderazgo es una consensualidad. La dirección es un ejercicio funcional. ¿Cierto, Terrero? Sí, sí, sí. Entonces, uno. Dos, aquí hay una crisis del sistema político, del sistema de partido. No lo digo yo, lo dicen ellos. Y que tiene tanta latencia esa crisis que yo le pregunto, ¿cuál partido, excepto de uno, defensivamente, que ni siquiera su nombre menciona, por la situación en que está acorralado, el PLD, otro que usted no sabe cuál es el nombre con que va a terminar, lo que se llama FUPU, La fuerza. la fuerza del pueblo. Usted no sabe cómo va a terminar. Quiso ser una herencia recuperadora del viejo catolicismo y no quiere separarse de lo que es el PLD ahora porque tiene que apostar a recuperar el pedazo del PLD con que no se fue. Para votos. Para votos. Y no solo para votos, sino estructuralmente hasta para pensar en gobernar. Entonces, cuando usted ve eso y las imposibilidades que tiene, dice, aquí hay una crisis del sistema político, porque igual el PRM no solo es un partido que usted lo describió muy bien, vuelvo a decir, al hablar inteligentemente del tema de Alianza Socialdemócrata, sino que además, desde el punto de vista de la formación política, es un partido apenas nuevo en lo formal, con masas y estructuras viejas que sueñan en otra cosa, pero sobredeterminado y con una imposición de grupos de intereses que hacen que se produzcan situaciones como las que se dan con el cuerpo dirigente histórico del PRM, que no tiene compromisos, por ejemplo, con la corrupción en periodos anteriores. Es una situación efectivamente difícil del sistema político. Y hay otra cuestión que es mucho más importante, que se conecta a lo que usted dijo, que es una crisis general del país que tiene que ver con su base socioeconómica. Entonces, aquí hay tres crisis combinadas, tres factores de dificultad combinados que coinciden con esos cuatro elementos que usted planteó. Lo grave es, doctor, que los tres primeros que usted refirió fueron combustible, Energía, lucha contra la corrupción, inflación paréceme ahí, y inflación. reelección. Inflación. Entonces, el último no es un elemento de la crisis, no es un elemento. Esa es la peor. Es un acelerador de la crisis. La inflación. Sí, la reelección, por una razón, porque la reelección no es parte de la realidad actual, es parte de la propuesta de solución a una crisis que usted no ha resuelto, sino que ha empeorado. Pero yo Ese pienso es el gran problema que tiene y el desafío que tiene no solo el PRM, sino la dirección política del presidente Luis Abinader. Fíjese que él mismo que tiene que plantear la reelección. Usted se acuerda que yo le dije, antes de que termine julio, había que plantear formalmente la reelección. Sí, Aquí en vamos, revista. no van. Pero eso no es una crisis de partido, realmente. ¿Eh? Eso no genera una crisis de partido No, necesariamente. yo no he dicho eso. Yo dije no que es ha un dicho acelerador de la crisis de la situación que hay en el país, Ok. no la crisis del partido. Naturalmente es un elemento conflictivo al interior de un partido donde ya hay planteamientos antireeleccionistas, donde hay situaciones como la que se verifican con las posiciones de a quien usted mencionó como Alburquerque, o la posición que De tiene Guido. Guido Gómez Mazara, o no solo ellos dos, sino hay otros que han tenido y tienen aspiraciones. ¿Quién Sí. le dijo que no son las unas? Hay otros que tienen ¿Y aspiraciones tú crees, en el tú PRM. crees, Fernando, que esas dos cosas fundamentalmente pudieran poner a pensar al presidente en ir o no ir? No. No. Lo que puede poner al presidente a pensar en dudar de la reelección no está previsto en el análisis político ahora. Ok. Por una razón. Primero, Estoy de porque acuerdo. cuando se llegó a la candidatura y se obtuvo la posibilidad de ser presidente y se hizo presidente, comenzó la campaña reeleccionista. Ahí mismo. No solo por la tradición política,
sino por la necesidad de conformar el grupo. Es que el grupo que él representa no ha tenido tiempo de tener poder y no ha podido fundamentarse en el poder. ¿Quién ha hecho poder aquí? Lo que ha sido golpeado en el último periodo, en el último momento, en las últimas semanas. Si quien hizo poder y quien efectivamente llegó al control de un gobierno que es ajeno formalmente, fue justamente ese grupo, esos grupos empresariales, que con su alfil fundamental lo pusieron a dirigir la campaña en el último tramo, dirigió el proceso de transición y dirigió el gobierno hasta hace 4 días. Y sencillamente ni siquiera los renuncian, sino que piden licencia. Ojo, es cosa que habrá que examinar legalmente, Terrero. Sí. Habrá que examinarla legalmente. ¿Quién puede pedir licencia? Se pide licencia cuando usted tiene o un puesto de tipo electivo podría ser, o cuando usted es de la carrera administrativa. Y además sin disfrute o con disfrute. Sí, o sea, todas esas cosas hay que verlas. Entonces, pero bien, eso es cosmético. Si nos vamos por ahí nos entretienen del problema fundamental que estoy planteando. Entonces, quien ejerce el gobierno y quien es un presidente ad hoc es justamente quien acaba de pedir licencia. Que tenía el gobierno bajo la lógica empresarial, no de partido. Porque mientras Paliza hace una cosa, él hace otra y todo el mundo sabe. Es público en este país, no solo los niveles de confrontación de cualquier tipo que se han tenido en ese plano. En el propio Palacio Nacional. El problema está planteado en función estrictamente política. Este gobierno es un gobierno bajo el secuestro y el control de los grupos empresariales hegemónicos. Y como tal, el planteo de la reelección tiene que hacerse suave hacia esos grupos y ese proyecto de reelección tiene una oposición fundamental en los hechos, doctor. No hay que hacer oposición ni siquiera política. Es la vida lo que determina. La lucha contra la corrupción, la lucha por ponerle fin a la impunidad, el tema de los procesos judiciales, con esa autonomía a la que usted se refiere del aparato y del sistema judicial y todos los condicionantes que tiene, que usted mismo los advierte, a pesar de todo eso, la lucha en esa dirección, si pone en claro lo que está detrás de los 41 nombres, la cadena de beneficiarios reales, se hace mucho más efectiva la presencia no solo de la clase política y de la clase política que terminó subordinada absolutamente a la lógica de la corrupción, sino a los sectores principalmente beneficiarios de un sistema institucional corrupto como el de la República Dominicana, que es el alto empresariado de este país. Y esos apellidos, esos 41 nombres se parecen a los, ¿cómo le decían en lo de Odebrecht? A los codinombres. Sí, escarbemos esos nombres, escarbemos esas 22 empresas, escarbémoslas y busquemos efectivamente quiénes están detrás, lo que en los organismos internacionales se conoce como la cadena de beneficiarios reales, y pasaremos no solo por los paraísos fiscales, pasaremos no solo por algunos países de Centroamérica, no nos detendremos en Panamá y aseguramos que efectivamente nos vamos a dar cuenta del nivel de podredumbre que se impuso en esta sociedad, en los cuerpos más decentes de nuestra existencia social. Lo que tú describes es una situación sumamente difícil, lo que tú describes, que pareciera que a corto plazo daría miedo ver el resultado. Sí, es verdad, pero son de los riesgos que corre una institucionalidad donde se ponga uno en contacto y en conexión con la decencia. Este país necesita otra cosa. Este país necesita transparencia. No va a pasar. Bueno, tú dices que no va a pasar, pero tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo que hay que aspirar a que pase. Tú acabas de mencionar Odebrecht, los codinombres se supieron. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó el caso? Lo primero es, ¿cuál es la etapa en que está el caso? Bueno, pero el Ministerio Público está diciendo hoy que tiene pruebas de transferencia de fondos a una persona del Estado. O sea, pero ¿tendrá prueba de eso realmente? Todo eso hay que buscarlo. Yo tengo un problema, y es el siguiente. Doctor, disculpe, no se puede hacer ciencia ficción tampoco. Sí, recuerdo perfectamente aquellos profesores que en las aulas daban la teoría y que eran unos genios haciendo un diagnóstico. Cogían un paciente y te lo diagnosticaban. El problema era qué hacer después. Sobre todo en aquellos casos en que no se resumía con un medicamento, sino con una intervención. ¿Quién la va a hacer? ¿Y qué hay que hacer? Ya lo dijeron. Y si realmente ya nosotros tenemos el enfermo bien diagnosticado. Fernando Peña, Julio Jacinto, Herrero, Carlos y Michel acaban de abrir el hombre y sabemos todo lo que tiene.
¿Y qué hay que hacer ahora? Entonces ahí le voy a ¿Y decir. quién lo va a hacer? Usted ha visto, usted recuerda, porque usted las ha comentado, las últimas encuestas que se han hecho en el país. Las últimas 2, incluyendo una de grupos empresariales. Usted la ha comentado. Sí, hombre. Vamos a partir en un análisis de escenario de asumir como parte de la verdad lo que ellas dicen. ¿Cuál es el nivel de cuestionamiento que tiene el sistema político? ¿Cuál es el nivel de cuestionamiento de las ofertas políticas actuales? ¿A qué 2 cosas se inclina la población dominicana en esas encuestas? Que están hechas libre de sospecha en el sentido que puedan ser hechas o por mí o por Julio Alsina, ¿verdad? Incluso se asumen grupos empresariales. ¿Qué porcentaje de la población dice que no cree en lo que está y en lo que le están ofreciendo? Fíjese que hay un número simpático que se parece a la edad de Cristo. Están hablando de alrededor de un 33%. El otro 66% está repartido entre todas las ofertas políticas. No estamos hablando de abstención, que es otra cosa, para que no llevemos la cosa ahí. Estamos hablando de gente políticamente activa que tiene opiniones. Estamos casi a medio plazo de gobierno. Va a cumplir 2 años el presidente Luis Abinader. Lo único que hay planteado desde el punto de vista político es la posición de Leonel Fernández, que va como candidato, las riñas en el PLD y el partido y la reelección del presidente de la República, que la tuvo que plantear él mismo. No porque otro no pudiera hacerlo, pero es significativo que sea él el primero que la formalice prácticamente. Cuando usted ve ese escenario, entonces usted dice, ¿cuál es el nivel de actitud y de posibilidad de solución en función de esto? El presidente de la República escoge como su contrincante. El presidente de la República lo escoge. Sí. Ojo, y Leonel lo acepta. Cuando usted ve que eso es así, con ese nivel de cuestionamiento que dicen ellos mismos, eso es sin buscar las encuestas que se hacen al interior del PRM, de Fuerza del Pueblo, del PLD y otros grupos. Que ambos la tienen. Todos. Cuando usted analiza eso, usted dice, la situación aquí, entonces, es incierta. Ahora, esa situación incierta se combina con todo lo que yo dije anteriormente. Entonces aquí estamos a la puerta de la aparición de un fenómeno que ya tanto Leonel como desde el gobierno se han adelantado respuestas. Y le voy a decir cuáles son las 2 respuestas. Y parece, no es ciencia ficción, pero es cierto. Las respuestas desde Leonel es una avanzada dirigida a crear lo que podría ser por adelantado la sustitución o el impedimento para que aparezca aquí lo que algunos llaman outsider. Sí. Bueno, el fenómeno. Que algunos llaman Outsider. Outsider. ¿Cómo que se pronuncia? Outsider. Así mismo. El fenómeno. El emergente. Sí, sí. ¿De acuerdo? Uno Que de además la nada. nos colocaría supuestamente a la altura de América Latina. Leonel Fernández, El Salvador, Peñaguaba, etcétera. Están en eso, con eso, haciendo una oferta, incluso hasta nombres le han puesto algunas cosas. Y del lado del gobierno, parece que se imposibilitó formato. Pero entonces viene a través de medidas políticas del gobierno. ¿Qué hace la Presidencia de la República? Toma una medida, la única que ha tomado en los últimos tiempos, como para que todo el mundo, sobre todo sus viejos aliados, estén de acuerdo. ¿Usted sabe cuál fue? Los cambios de posiciones que realizó recientemente con Pavel, Miguel Seara y Manuel Lara Hernández en el sector eléctrico. ¿Manuel Lara? ¿El que tuvo más con reserva? Sí, y fue vicerrector de la UAS. También. Sí. Entonces, cuando usted ve ese cambio, usted dice, ¿hacia quién es el mensaje con el cambio? Es para recomponer fuerzas a lo interno de un sector que podía entrar en cuestionamiento a cuestiones fundamentales de política, que ellos se contentan exclusivamente porque se quedan nada más en el marco de papeles. Porque cuando usted ve lo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y de esas otras áreas, son medidas que se quedan, algunas de las cuales pueden ser interesantísimas, pero que se quedan en los papeles, porque en la realidad quien determina lo que se hace con la economía dominicana y con la política dominicana son esos grupos de la troika del poder económico hegemónico. Y puede este mismo gobierno, con este presidente, con los compromisos que hizo, resolver los problemas, poniéndose de acuerdo con esos sectores de que cumpliendo los compromisos
no se pueden resolver los problemas. Ahí es que voy. Entonces, si se decide a entrar en conexiones con la población, tiene que irse más allá de una medida cosmética o de una maniobra política. Pero la población nunca va a tener tu mayoría, que te va a decir que está mejor. No es eso, doctor. Es que si no Nunca. gira políticamente a hacer cosas que lo conecten a población, entonces el proceso de crecimiento de su popularidad, Es rápido, uno, es rápido. y de la estabilidad de gobierno, dos, y el impedimento a que el conflicto social se transforme en crisis política, no se detiene. Entonces el presidente, para hacer eso y evitar esta situación, tendría que entrar en conflicto. ¿Usted sabe con quién? Con los grupos de poder que tienen el control y el gobierno bajo secuestro, que son justamente los que deciden qué se hace con la economía y con la vida en el país. Entraría en conflicto con eso. Es más, profundizar el tema, buscar en los nuevos codinombres, en los 41 nombres o en las 22 empresas, qué está detrás y quiénes están y quiénes son los beneficiarios fundamentales y reales de todo ese proceso de corrupción, que no son exclusivamente los de la clase política y los de las mafias políticas que se instalaron en Procuraduría o en el Palacio Nacional. No solo son esos, hay otros sectores. Entonces se entraría en conflicto con quien sirve de soporte al gobierno, que son esos grupos. Se entrarían porque esos son beneficiarios fundamentales, y para ello entonces se estaría dando un paso que usted ganaría popularidad, pero se quitaría poder real del lado. Y si se quita poder real del lado, entonces esos grupos que nunca han escatimado esfuerzos para controlar, pasarían no solo a apoyar a otros, sino que aparece el fenómeno grave, que es el de sus propios candidatos. Porque ahí vienen esos grupos que ya incluso los adelantaron a tener sus propios candidatos, y así como mandaron a Macarrulla a ser un jefe de gobierno efectivo, entonces ellos mismos van a poner su propio candidato y su propio presidente. Lo que pasa es que estamos jugando un juego que yo quiero despedirte corto, Fernando. Aprovechar la crisis, capitalizar la crisis para lograr beneficios políticos sin tener una respuesta. Es decir, la oposición o una parte de la oposición está tratando de capitalizar una crisis que ellos no tienen respuesta ni ahora ni en caso de tomar el poder. Y segundo, utilizar un término que casi lo usaste, y es mafia empresarial. Sí. Yo creo que esos dos elementos pueden poner más difícil la solución. Muy difícil, muy difícil. Yo no casi lo usé, ni lo había pensado, porque me refiero a ellos como grupos de facto de poder económico que ha acumulado siempre aquí. Aquí, detrás de cada fortuna hay crímenes, probablemente. No lo digo yo, es una frase histórica, ¿no? Sí, sí, sí. No es una frase ofensiva, estoy describiendo un fenómeno porque el capital así es que se construye. Y sobre todo el capital monopólico, y el mundo lo dice, y no lo digo yo, lo dicen los bancos. Ahora, yo no usé ese término, pero quiero agradecerle que usted lo haya usado para que la población lo oiga, porque ese es un fenómeno de la realidad, y con eso le concluyo. Mafia empresarial. Gracias, Fernando.